Amigos de Pro y Contra, muy buenos días. Estamos en comunicación con Roger Rumril, quien se encuentra en Estados Unidos, y vamos a conversar, entre otras cosas, sobre esta distinción que acaba de recibir del Ministerio de Cultura como personalidad distinguida, meritoria de la cultura. Roger, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jaime, y buenos días a tus oyentes, televidentes y lectores. Bueno, ¿cómo recibiste esta distinción como personalidad meritoria de la cultura por parte del Ministerio de Cultura, Roger? Bueno, es una satisfacción, una alegría este reconocimiento y lo recibo con sencillez, con humildad y porque además creo que hay otros escritores e intelectuales de la Amazonía que tienen el mérito también de recibirlo. Pero estoy contento, alegre, porque creo que soy el único amazónico hasta ahora que recibe esta distinción y Reconocimiento, ¿no? este reconocimiento, y hay muchos más en la Amazonía, y creo que el hecho de ser el único el año 2023, habiendo a lo largo de la historia literaria, cultural, artística de la Amazonía, varias personalidades que han podido recibir y pueden recibir este reconocimiento, es la imagen de la invisibilidad sobre la Amazonía en términos económicos, políticos, culturales. O sea, esta invisibilidad sobre la Amazonía persiste ahora, aún en el campo cultural. Entonces, creo Sí. que aquí, en este caso, hay una rectificación por parte del Estado, finalmente de mirar a la Amazonía y, en este caso, a sus personalidades culturales. Ahora, en la resolución se dice que esta distinción se te entrega por tu labor como poeta, como ensayista, como cuentista, como promotor cultural. Y la pregunta es, teniendo en cuenta la diversidad de tu actividad cultural, ¿dónde te sientes mejor, Roger? ¿En la poesía, en el cuento, en la promoción de la Amazonía? ¿En qué ámbito te mueves mejor? Yo quisiera explicar a tus oyentes y televidentes esta multiplicidad de géneros en la Ujú. que me expreso. Eh, la idea que yo tengo desde hace muchos años es de que la Amazonía, o sea, la realidad amazónica, es una realidad inmensa, multidimensional, extraordinaria, muy rica. Y no es posible entenderla, explicarla desde un solo género, sino eh, someterle, asediarla desde varios frentes. Y es por esa razón que yo escribo sobre la Amazonía de varios géneros. Hay algunas realidades, por ejemplo, que solamente pueden ser mejor expresadas, mejor difundidas, mejor explicadas desde el periodismo. Hay otros temas que son temas ideales para la novela, por ejemplo, y otros temas que son ideales o funcionales a la poesía y otros al ensayo. Es por esa razón que yo acometo, asedio la múltiple y rica realidad amazónica desde varios frentes. Me preguntas en qué género me siento mejor. Yo Sí, creo que en los dos géneros en los que ya ahora me siento eh, no mejor en el sentido del sentimiento, sino mejor en el sentido de que esos géneros iluminan, hacen entender y comprender mejor la Amazonía. En este momento es la novela y el ensayo. pero siendo la novela y el ensayo, digamos, ¿cómo te puedo decir? Polos un poco opuestos, ¿no? Porque desde la novela, la creatividad, la invención es la que prima.
y desde el ensayo tienes que basarte en la realidad, no tienes que tener datos precisos. No, en el ensayo necesito, como dices tú, Sí, el ensayo es un género de reflexión, de análisis sí, sí, sí. profundo, y trabajas en base a datos, a cifras, a observación de la realidad. Entonces, en cambio, en la novela, en caso de mis dos últimas novelas, es una saga, ¿no? Sobre la mitología, sobre la utopía amazónica, la Virgen de Samiria y las seis simples amazónicas, y el tercer tomo de esta saga se titula Terrabonas a la Tierra Sin Mar, que todavía no se ha publicado. Efectivamente, como dices tú, por un lado está la reconstrucción, la visión de la realidad compleja, mítica, social y política, y por otro lado está el ensayo, que es un análisis de esa realidad muy racional, estadística, analítica, etcétera. Yo siento que no hay contradicción entre ambas. Te Ilumina, complementan. una de ellas, la novela, eh, reconstruye, ilumina, recrea la realidad desde el punto de vista literario y la otra desde el punto de vista del análisis. Así que para el lector, ambos géneros son necesarios y complementarios para entender una realidad determinada. Ah, hablando de ensayo y de tu trabajo de análisis, en la Amazonía en los últimos meses se han producido muertes lamentables de líderes amazónicos y que evidencia una violencia permanente desde el narcotráfico y desde el terrorismo. Temas que has abordado a lo largo de toda tu vida ensayística, Roger. ¿Crees que estamos viviendo un momento demasiado violento este 2023 y que se va a acentuar por los conflictos sociales? Sí, he señalado que vivimos un nuevo ciclo de violencia en la Amazonía. Ciclos que han tenido varios periodos. Evidentemente, el mayor ciclo de violencia que conocemos los amazónicos, eh, tanto peruanos como de Brasil, de Colombia, es el ciclo del caucho, ¿no? Fines del 19, principio del 20. Pero ahora hay un nuevo ciclo de violencia debido a varios factores, ¿no? Que no son solamente regionales, que no son solamente amazónicos, sino son planetarios, universales. Imagínate, yo vivo en Estados Unidos, estoy un semestre, y en este primer semestre, 3 meses, han habido más de 200 tiroteos en las escuelas, hospitales, eh, una violencia absolutamente eh, imposible de imaginar muchas veces, ¿no? Tiroteos de niños, de adultos, por el uso legítimo, legal de armas, pero además implica un estado de ánimo, de tensión, de crisis intelectual, mental, muy grave. Aquí en Estados Unidos hay una 40% o 60% de, de casos, el 60% de la población con estrés emocional, con angustia. Y esos factores que ocurren en una sociedad, se supone una de las mejores democracias, en una de las economías más sólidas y más ricas del mundo, imagínate, si eso ocurre en esta sociedad, hay que imaginar lo que ocurre en otras sociedades donde hay problemas estructurales de pobreza, explotación, miseria, violencia, etc. Bien, eh, pero respondiendo a tu pregunta, ahí hay varios factores que explican. Por un lado, continúa el narcotráfico, es una pandemia, es una actividad criminal que no ha cesado, que continúa. Por otro lado, hay un tráfico de tierras muy fuerte en este momento por la Amazonía. Y por otro lado, hay una suerte de antiindigenismo muy fuerte a nivel planetario. Se siente en Estados Unidos
y también en el caso del Perú. Y en el caso del Perú, en el caso de la Amazonía, lo peor, lo que hace más grave la situación es que estos líderes indígenas, son como 20 que han sido asesinados, son los defensores de la naturaleza, los que se enfrentan en la mayor parte de los casos al narcotráfico y al tráfico de tierras. Por lo tanto, son las víctimas y son el blanco perfecto para estas actividades criminales. Eso explica este clima de violencia, tráfico de tierras, hoy una disputa por el bosque, por las tierras, y luego el narcotráfico, y luego esta tendencia a criminalizar a los defensores de la naturaleza, esta tendencia al racismo, esta tendencia al supremacismo blanco que se da en Estados Unidos y en otros países del mundo, incluso en Europa también, en África y en Asia. Estos tres elementos, además de otros, explican esta violencia contra los pueblos indígenas y en este caso contra los líderes que han sido asesinados en un número de 20 más o menos, y algunos están amenazados. Y que se grafica también en hechos concretos. Por ejemplo, Roger, cuando se producen derrames en el oleoducto, se echa la culpa a los nativos, que ellos son los que cortan el oleoducto, pero nadie se fija en los latrocinios de Petroperú que se dan precisamente por la remediación, por la reparación del oleoducto. Es decir, los nativos son malos porque cortan, supuestamente, y nadie se ocupa de los ladrones de Petroperú, que en Lima son los que se llevan toda la ganancia, ¿no? Así es, esto lo que tú acabas de decir, que se culpa de un problema grave, que es la rotura o la destrucción, la afectación al oleoducto peruano, a los indígenas. Hay otros autores. No excluyo que alguna vez algún Sí. indígena haya sido contratado, ¿no? Para trabajar o para operar, pero en realidad estas roturas, 400 roturas en los últimos años, es un negocio redondo, un negocio suculento para las empresas remediadoras. Sí, En consecuencia, ahí hay una culpabilidad. Y se culpa a los indios porque, como he señalado en varias crónicas y ensayos, eh, los indígenas son siempre los victimarios. No son las víctimas, sino los victimarios. Estoy recordando, por ejemplo, la matanza a los no contactados hace unos 30 años en Madre de Dios. Les acusaron a ellos, ¿no? De afectar el desarrollo, de impedir el desarrollo, porque los trocheros, los petroleros habían entrado a sus territorios. Y ellos se defendieron con sus lanzas porque estaban entrando a su casa sin permiso. sí, Entonces, la prensa en esos años culpó a los indígenas de violencia, de ser enemigos del desarrollo. O sea, las víctimas se convirtieron en victimarios. Es por esa razón que yo soy un batallador, un promotor del cine indígena, de la comunicación indígena. Soy miembro de CLAPI, he estado como jurado en varios premios Anaconda, señalando que los pueblos indígenas tienen una muy grande necesidad de construir un sistema comunicacional propio, cine y comunicación, a fin de que ellos mismos, desde sus verdades, de sus territorios, de sus problemas, pueden informar sobre problemas. Porque la prensa urbana generalmente los convierte en víctimas, en victimarios, o elaboran una visión reduccionista de ellos, exotista, tremendista, etcétera. Por lo tanto, una de las obligaciones de los pueblos indígenas, una de las tareas importantes, es que ellos construyan sus propios sistemas comunicacionales y también sus propios lenguajes cinematográficos. Esa es una de las tareas que cumplimos a través de CLAPI, de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video de Pueblos Indígenas. ahora, Roger,
Esta distinción, este reconocimiento como personalidad meritoria de la cultura, aborda evidentemente tu trabajo literario. Eh, Bubinsana, ¿qué es para ti? Bubizán es un punto de partida, una matriz cultural, como tú sabes, de los años 60. En los años 60 formamos Bubizana, convoqué a los escritores de la época, todos éramos veinteañeros, muy jóvenes, Sí, y eres uno de los fundamos pocos sobrevivientes, digamos, de esa generación bubinsana. poquísimos, casi todos han fallecido lamentablemente, ¿no? Eh, de esa generación de bubizanos estaban Germán Lequerica, Manuel Tunjar Guzmán, Javier W. Durán, eh, y otros más, una larga lista que, como tú dices, lamentablemente la vida es muy breve, casi todos han desaparecido. Sobrevivimos yo y Javier W. Durán, que está enfermo, ¿no es cierto? Y para hacerte una pregunta medio, no digo complicada, pero de análisis o autoanálisis, Roger, ¿crees que Bumisana, entre todos los grupos, ha sido el más fértil, el que de alguna manera apareció en un espacio que no estaba cubierto en la Amazonía? Eh, Después de Bubizán hay otros grupos como Urcututo y otros más que han jugado un rol muy importante, ¿no? Uh -huh. El grupo Javier Heró, el grupo Arturo de Hernández, Urcututo, ¿no? Que ha cumplido un rol muy importante. A Ana María Molina Campodónico es un ensayo sobre Sí. Urcututo y otros grupos más, pero centrado en Urcututo por su rol sentido. Creo que lo que podemos señalar entre los logros de Burguesana es que, por un lado, reivindica, legitima, reconoce que la matriz de la cultura amazónica es la matriz indígena. Y en documentos existentes, en crónicas y en textos míos, se señala que tenemos que recuperar la cultura indígena, tenemos que reconocer nuestra matriz indígena y reconocer de que los pueblos indígenas amazónicos son fundamentales para la cultura amazónica y peruana. Ese es un punto, creo que, de gran valor en esa época, porque tal como menciona en voz propia el ensayo, el libro, la tesis De de Mano Luna. Ana Molina Campodónico, ella señala que los escritores anteriores a nosotros, ya, escritores de primer nivel como Arturo de Hernández, como Izquierdo Ríos, como César Lequerica, como Humberto del Águila y otros más, tienen una visión eurocéntrica, Uh ¿no? -huh. Y otros mucho más, como Víctor Moreira. Muchos de ellos, para muchos de ellos, la matriz del conocimiento indígena, las cosmovisiones, las cosmologías, el saber, la praxis indígena, son sí, costumbres primitivas que expresan el atraso. Nosotros nos enfrentamos a esa visión y reivindicamos que ese saber, ese conocimiento, esas cosmologías son fundamentales en la literatura. Yo creo que ese es uno de los mayores aportes de mi generación, de esa generación. Bueno, Roger, y no solamente la distinción, sino la experiencia te da, digamos, autoridad para hablar de estos temas. Ensayistas, escritores, novelistas, cuentistas, literatos contemporáneos que sigan, no digo el camino de Bubinsana, pero sigan el trabajo iniciado por ese grupo en la década del 60. ¿Crees que hay seguidores de ello? Bueno, hoy en día la mayor parte de los escritores tienen han
revisado esa concepción eurocéntrica sobre los pueblos Ujú. indígenas, ¿no? Casi todos los grupos, empezando por el Instituto, por Javier Heró, el grupo Arturo Hernández, y los grupos de escritores de Tarapoto, de Moyobamba, de Madre de Dios. O sea, tiene una visión mucho más moderna en el sentido de reconocimiento y valoración de lo indígena, ¿no? Y eso me parece importante. Y además de ese punto de vista, hay hoy en día un mayor desarrollo del lenguaje, un mayor desarrollo de la técnica literaria y un mayor compromiso con el desarrollo de la Amazonía. Pero creo que uno de los cambios más importantes que yo puedo reconocer de los grupos culturales, los intelectuales amazónicos de hoy, hombres y mujeres, es que todos ellos ahora, en su mayoría, ¿no? Puede que haya por ahí uno u otro eurocéntrico que diga que los pueblos indígenas son primitivos, como lo hace la ultraderecha limeña, puede, pero la mayor parte están comprometidos con la defensa de la naturaleza y con la defensa de la cultura indígena de los pueblos indígenas en la Amazonía. Y eso es muy Final- importante. Finalmente, Roger, cuando leímos la noticia de la distinción, pensábamos que estabas en Perú, pero nos damos con la sorpresa que estás radicando en Estados Unidos. ¿A qué se debe eso? ¿Ya radicas en Estados Unidos o vas a volver a Perú, vas a volver a la Amazonía? No, yo no, yo vengo por razones familiares, ¿Ya? mis familiares están en Estados Unidos, y vengo por una razón aparte, en primer lugar, de ver a mis familiares. La otra razón fundamental es que aquí escribo. Eh, Quiero confesar que los espacios, el tiempo, el espacio y la tranquilidad que tengo en Estados Unidos debido a la ayuda, a la protección de mis familiares, hace posible que aquí pueda escribir lo que no puedo escribir en el Perú, porque Literariamente es más fértil para ti estar en Estados Unidos que en Perú. literariamente tengo más tiempo y tranquilidad para escribir acá. Aquí he escrito La Virgen de Samiria, Las estirpes amazónicas, y en este momento estoy terminando una novela que se llama Miguelina, la vida imaginaria de Miguelina Acosta Cárdenas, que es una de las fundadoras del feminismo y de la lucha a favor de los obreros e indígenas en el Perú. Es Miguel Acosta Cárdenas, una De historia padres realmente, caucheros, ¿no? claro, nacida en 1897 en Maguas, estudió la secundaria en, en Alemania, Suiza y ¿Y para cuándo Francia. tendremos esa novela, Roger? Está lista. Ahora que regreso me voy el 20 de mayo, retorno, el 20 de junio retorno a Perú, porque el 28 debe ser la entrega de los premios de esta distinción en Historia y Cultura, y voy a aprovechar el tiempo para editar la novela y entre en circulación inmediatamente. Perfecto. Nadie sabe sobre la niñez de ella eh, y sus estudios. No hay documentos. Joel Rojas, uno de sus biógrafos, pero nunca he encontrado referencias. Lo que hago es inventar su niñez y su estadía en Europa. Es una novela imaginaria, una biografía imaginaria de Miguel Acosta. Pero es interesante porque es una revelación del mundo Pues amazónico de principio de siglo. estaremos pendientes. Roger, muchísimas gracias. Buenos días, ¿ah? Gracias a ti, Jaime, y felicitaciones, reconocimiento por tu trabajo como periodista, igualmente hace décadas, ¿no? Y Ahí está. es un trabajo como comunicador que hay que reconocer eh, de manera sincera y honesta, porque necesitamos esta comunicación para defensa de la Amazonía, para las libertades
para profundizar nuestras raíces identitarias y para recuperar la dignidad y crear espacios democráticos y justos en el Perú y en la Amazonía. Muchas gracias, Gracias, señor. Jaime. Buenos días. Muy buenos Felicitaciones. días. Felicitaciones. Gracias también. Gracias. Hasta pronto.